Bueno, Argentina, 1985. Anoche, mientras seguramente muchas personas estaban cenando quizás, una hora de la cena, o estaban siguiendo parte de lo que era su programación habitual de tele, o quizás por las redes sociales, se habrán enterado de que esta película fue nominada y ganó uno de los premios más importantes a nivel mundial del cine. Total. Héctor. Sí, no sé si se vio en Argentina. ¿Se vio en Argentina la transmisión? Me parece que no. No recuerdo. Me parece que que no se se por pudo redes ver. sociales. Tenía la exclusividad hasta hace poco TNT para Latinoamérica y creo que, bueno, ayer seguramente no la transmitió. Creo que se transmitía por el streaming de Movistar. Ah, mira. Me parece. En cualquiera de los casos es verdad, la peli de Santiago Mitre, que tiene 42 años. Santiago Mitre, es decir, que tiene todavía mucha piola en ese carretel para seguir dando talento y buenas pelis al cine argentino. Estaba nominada con Transatlánticos, entre otras con RRR, una película de la India que ya promete ser prometía para este premio y promete para el Oscar también ser una de las candidatas a mejor película extranjera, que de hecho creo que recién se sortea o se termina de resolver el 28 de enero quién va a ser, quiénes van a estar disputando la mejor película extranjera en el caso de los Oscars. Bueno, esto ya es un adelanto muy importante, es un preludio de lo que puede llegar a ocurrir, porque de las 80 ediciones de la entrega de los Globos de Oro, en 29 ocasiones la película que ganó este premio que ganó, que obtuvo en 1985, volvió a reeditarlo en los Oscars. O sea que hay altas posibilidades. Y casi una de tres, de 80 en 29 ocasiones ocurrió, por lo tanto no hay que descartar que se vea bajo el mismo prisma o la misma crítica, si bien son dos críticas distintas las que hay sobre el Golden Globe y sobre el Oscar. En el Oscar vota la industria y aquí la prensa especializada extranjera en Hollywood. En este caso el premio que fue entregado ayer. La verdad que esta premiación es para hacerla bien conversada. Hay que decir 2 o 3 datos y después podemos cada uno opinar lo suyo. La película llega a una preclasificación, luego llega a este premio tan importante, lo obtiene, pero también, como decíamos, hay otra... Digamos, en el premio Oscar, yo sin ser más bien un neófito en lugar de un erudito en el tema, juega otro tipo de interés, ¿no? Otro tipo de mirada, otro tipo de interés. Hay seguramente el sponsoreo, seguramente las plataformas, seguramente el financiamiento del cine corta más grueso que en este caso. La película que se filmó, en plena pandemia, es protagonizada por Ricardo Darín, en el rol del fiscal Julio César Estracera, el fiscal que imputó a las 3 juntas militares que gobernaron, entre comillas, el país entre 1973 y 1983, y también por Peter Lanzani, que hace el personaje de Luis Moreno Campo, que era el fiscal adjunto que tuvo Estracera y que tuvo un rol muy importante, pero muy relevante también en la acusación y en el día a día de las audiencias. La historia, muy rápidamente, refleja un momento histórico probablemente más importante de la democracia desde su recuperación, que es el enjuiciamiento de la justicia civil a los militares que habían cometido delitos gravísimos hacía poquísimos años atrás, que habían abandonado el gobierno o la guerra en Malvinas los había eyectado, y la derrota obviamente en Malvinas los había eyectado de esa ocupación ilegal del gobierno. La película habla justamente de cómo el gobierno radical de Raúl Alfonsín, a partir de un decreto, ¿por qué un gobierno pudo hacerlo? Porque el presidente es el jefe
de la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Exacto. Entonces, en esa condición pide que se investiguen los delitos de los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el presunto, le pongo muchas comillas, no estamos hablando de aquel momento histórico, que se investiguen y que lo resuelva la justicia civil. En la previa conformó en 1984 una comisión especial de notables argentinos, entre ellos Ernesto Sábato, que la presidió, Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otras personalidades, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, que llegó a emitir un documento muy importante que se conoce como el Nunca Más, que también esta expresión Nunca Más va a estar linkeada directamente al alegato final de Estracera en el juicio de las juntas, cuando dice en la parte final de su exposición, señores jueces, nunca más, y ahí estalla la sala del juicio. La película toma este momento histórico, obviamente con las licencias que tiene el cine, con la licencia que te da el arte. No una ficción. No es un documental, es una ficción que tiene mucho de verdad, mucho de verídico, mucho anclaje en situaciones que ocurrieron. Obviamente las licencias, muchos gags, muchos chistes bien argentinos, mucho lenguaje, mucho argot argentino en algún momento también. A mi criterio, y digo esto cuando hablo de cine, me gusta más hablar del contexto y de lo que habla la peli que de cine como arte. Me parece una recreación histórica del momento de la Argentina extraordinaria, y momentos y personajes que participan en muchas ocasiones, pero muy brevemente, o en algunas ocasiones, pero muy brevemente, que se destacan, como Norman Brisky o como Flechner, recordame el nombre de la actriz Alejandra Flechner, que hace, a esta altura podríamos decir tranquilamente, si no la vieron, bueno, mucha gente la vio y no es spoiler, hace de la esposa de Estracera, ¿no? Sí, los personajes secundarios son fundamentales. Sí. Bueno, la peli tiene un anclaje en la realidad, para mí muy importante, que es recuperar el testimonio que fue bisagra en el juicio de las juntas militares, que es el testimonio de una mujer, una militante que es detenida en la dictadura, que es secuestrada clandestinamente, que es sometida a torturas y que la hacen parir en un vehículo militar. Ahí tiene su bebé, que es Adriana Calvo, que falleció lamentablemente. Pero bueno, está todo el legado de sus hijos, que a partir de esta película pudieron contar nuevamente la lucha de su mamá. Ese relato fue bisagra, primero porque conmovió a la opinión pública, ¿no? La opinión pública que todavía seguía dudando. Hubo dos demonios, pero acá hubo una guerra, pero acá hubo una guerrilla, pero acá la gente ponía bombas y toda esa idea que existía en esa oportunidad y que todavía persiste, ¿no? Si hay gente que pone bombas, en todo caso que el Código Penal le caiga encima, se la detiene, se la juzga y se la pone presa. No se la desaparece, no se la tortura, no se la arroja al mar, no se le roba al bebé y no se le roba los bienes, ¿no? Como pasó aquí en muchas oportunidades. Y se le desaparece. No, por eso no se le desaparece tampoco. Ese testimonio en la película lo aclara Peter Lanzani, que hace de Luis Moreno Campo, y después Luis Moreno Campo lo refrenda. Ese testimonio sirvió para que la mamá de Luis Moreno Campo, que era una familia más patricia, de más abolengo, con cierto vínculo con los militares, entienda que lo que estaba ocurriendo en el trámite del juicio probablemente tenía mucha ideología encima, pero se estaba tratando, o la ideología la ponía la mirada de la gente y la mirada de lo que había ocurrido históricamente, pero lo que sí ponía blanco sobre negro es que una persona no podía ser una mujer, no podía ser vejada, torturada, maltratada, vilipendiada, tratada como un trapo por las Fuerzas Armadas, los militares. Eso no tenía nada que ver con la lucha contra la subversión, eso no tenía nada que ver con la lucha contra el comunismo, contra la amenaza del comunismo. Eso era, como después explicó Estracera
en su alegato, eso era sadismo. El sadismo no es ideología, dice Estracera en un momento de su alegato. Ni son excesos, como decían los milicos en ese momento. Ni son excesos. La peli tiene, además, 2 o 3 recreaciones interesantes respecto al rol de los servicios de inteligencia, que estaban permanentemente, esto yo hablaba, creo que lo hablamos con vos, Sergio, al aire, y con la Colo fuera de aire. Yo tuve la oportunidad de hablar con un integrante del equipo que armó Estracera, con Lucas Palacios, hace poco tiempo, que era el más grande de ese equipo, era el que tenía 28 años, ya tenía 4 hijos cuando integró el equipo de Estracera, y todos los demás tenían entre 19 y 22, 23, 24 años. Claro. Lucas Palacio tenía 28 y Moreno Campo tenía 30 años. De todas las mujeres que formaron parte del grupo del juicio, todas murieron. ¿Sí? Todas fallecieron, y 2 fallecieron de cáncer, por cáncer. Una cosa que también nos deja ese sinsabor, ¿no? Que todas personas que hoy podrían estar con vida y contar su experiencia recreando esto, claro, tan importante. Bueno, para redondear y para aportar 2 o 3 datos, como decíamos hoy, la película tiene, siendo al premio, es la tercera película argentina que gana el Globo de Oro. En 1955 fue La mujer de las camelias, y en 1986 fue La historia oficial, de Luis Puenzo, que reeditó de luego en la entrega de los premios Oscar ese mismo año, en donde Norma Leandro se anuncia a sí misma, bueno, abre el sobre y dice In the winner is... The Official History. Y ya para redondear este breve raconto y ligero raconto, la peli vuelve a hablar de la dictadura militar, de sus consecuencias, como las 3 películas, o las 2 películas anteriores argentinas, que tuvieron en la palestra, en la consideración mundial, como La historia oficial, de Luis Puenzo, de 1986, con la Norma Leandro. Año que también se ganó el Mundial. Año que también se ganó el Mundial, en 1986, con Norma Leandro, con Héctor Alterio y con un elenco importantísimo. ¿Quién no recuerda esa escena final de la nena, ¿no? De la nenita que estaba en discusión si había sido apropiada o no. No estaba en discusión, había sido apropiada. Héctor Alterio la había llevado apropiada a la familia, con El país del no me acuerdo, cantándola, meciéndose en una hamaca. Y después El secreto de sus ojos, de Campanella, que si bien no habla de la dictadura, esto también lo hablábamos con la Colo hace un ratito, del proceso de la dictadura, habla de la previa, ¿no? Habla de toda ese huevo de la serpiente que generó y creó las condiciones para que después los militares tengan el campo fértil para hacer lo que se les antoje, que fue la conformación de la AAA, de los grupos de tareas clandestinos, y cómo ya desde el gobierno de Isabel Perón, y después los militares lo profundizaron, aquellas personas que tenían cierta expertise, cierta inteligencia, también entre comillas, para vincularse con ciertos personajes de la vida militante, eran capaces de sacarlos de la cárcel para darle un rol de inteligencia en la calle, como se ve en El secreto de sus ojos. En Santa Fe, en la causa Brusa, quedó comprobado, quedó corroborado que hubo un preso que estuvo en Coronda, sí, de apellido Lago Castro, que lo sacaban de la cárcel, lo hacían formar parte, lo subían al auto de la patota, que integrada por policías y por militares, lo hacían participar de hechos de tortura, y después lo regresaban a la cárcel. Claro, cuando el detenido decía, usted puede identificar a quién fue el funcionario que lo agredió, no podía identificarlo porque era un preso que estaba en Coronda, no era un agente de la policía, un agente del ejército o de cualquier otra fuerza armada. Así como esos casos, como muestra El secreto de sus ojos, es una partecita de la historia del secreto de sus ojos, hubo muchos casos también, por eso el anclaje a la realidad fue muy importante también. ¿Colo?
Sí, una reflexión en torno a lo que significa Argentina en 1985, que asocia un poco el cine con la realidad sociopolítica. Como decía Héctor, la película de 1986 de Puenzo, que también que ganó el Oscar, la historia oficial, a eso me refiero, vino a decir esto pasó. Y vino a despertar a esa clase media que de alguna manera fue la parte cívica de la dictadura militar. Y en este momento, que es otro momento histórico, el que estamos viviendo ya en entre 2022 y 2023, ya con casi un cuarto del nuevo siglo, tenemos que ratificar que la democracia, con todos sus pesares y todas sus falencias, es el mejor sistema de convivencia que podemos tener. Y lo que el personaje de Estracera, o mejor dicho, Estracera, en el juicio de las juntas y su recreación, muy bien interpretada por Ricardo Darín, tiene al menos 3 momentos fundamentales en la película que son, y que desde mi punto de vista tienen una carga simbólica muy importante, porque lo tienen sentado frente a una máquina de escribir, que es cuando asume el caso, escribe la acusación, la imputación, cuando tiene que fundamentar el alegato en la preliminar a la sentencia, que cita Dante Alighieri, que incluso tiene algún asesoramiento de su amigo teatrero. Sí. Y finalmente cuando va a apelar la sentencia final. Pero en síntesis, si había alguna duda acerca de los 30.000 desaparecidos y de lo que significó que se hayan cometido delitos de lesa humanidad en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, si había alguna duda acerca de que eso existió, de que eso pasó, bueno, esta película viene a decir, sí, no solo pasó, no solo esta historia forma parte de lo que somos hoy, sino que a eso no volvemos nunca más. Y cuando tenemos tantos mensajes que se retroalimentan en lo discursivo, fundamentalmente en lo discursivo, y esto lo mencionábamos el otro día en relación con el intento de golpe de Estado en Brasil, cuando hay un clima de época que fogonea la violencia, estas películas caen muy bien, pero muy bien a nivel político y a nivel social. Están leyendo muy bien el termómetro del clima de época. Y Santiago Mitre se está convirtiendo, además, no solo por su juventud, en un gran cineasta de lo que son el cine político. Lo hizo con La Cordillera, lo hizo con El Estudiante, lo hizo con La Patota anteriormente, que tienen un alto voltaje político por las narrativas que aborda. Y más allá de esto, más allá de que también Argentina en 1985 tiene un relato muy clásico, porque no deja de estar configurado en el parámetro de buenos y malos, desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista del relato, insisto, para mí viene muy bien en este momento histórico que la industria cultural salga con una película como esta. Bueno, ahí está, no queríamos dejar de hacer referencia justamente al premio que ganó la película argentina 1985 anoche en los Globos de Oro, y ya se perfila para ser una de las candidatas, por lo menos de película de habla no hispana, no inglesa en todo caso, para los Oscar, que van a ser febrero, marzo, el 28 de enero se define... 24 me parece. 24 de enero se definen las candidaturas. Y Sergio, hay que remarcar unos Globos de Oro que tuvieron bastante polémica el año pasado al no ser transmitidos, porque no había diversidad entre los miembros que seleccionan a los nominados y a los ganadores. Este año sí hubo, se notó. Anotaron Sí. eso y... Me parece que está bueno remarcar. Bueno, ahí está.